Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hablar un poco de el cuerpo y de cómo Occidente en general, la época moderna en particular, concibió al cuerpo y bueno, y qué pasa a lo largo del siglo XX con él hasta derivar en, en la concepción que el poshumanismo tiene del cuerpo, ¿no? Que tiene por lo menos dos concepciones antagónicas el poshumanismo, ¿no? Una es esta idea de una Matrix sin cuerpo, una inteligencia artificial que solo está volcada hacia la conciencia y el entendimiento, eh, y por lo tanto, bueno, el pensamiento representacional, cuyo origen proviene de Descartes, ¿no? Y la fantasía de que, bueno, de que hay un alma, una conciencia y por otro lado un cuerpo. Mm. Y después hay otra corriente del pensamiento poshumanista que imagina que cuerpo y alma constituye una unidad y que, eh, y que bueno, y que hay un intercambio, una inversión de roles entre el alma y el cuerpo, si es que todavía se puede seguir digamos, separando estas dos instancias, ¿no? Eh, sobre el final del encuentro voy a volver sobre esto, pero bueno, quiero entonces arrancar con con este problema que es cómo imagina el occidental y el moderno al cuerpo. Por un lado, como dice un filósofo, eh, Jonas, que se llama Jonas, Jonas dice, la primera encarnación de un pensamiento fue la lápida de una tumba. Y eso significa, bueno, que el pensamiento, por un lado, nace de la constatación de la finitud humana, del recuerdo de esa finitud en la tumba, pero también está ahí instaurándose esta dicotomía que va a atravesar a todo el pensamiento occidental, que yo llamo pensamiento metafísico, siguiendo a Heidegger, está fundado en las dicotomías, y ahí se va a instaurar la dicotomía clave entre la diferencia entre el alma y el cuerpo. El alma va a ser, digamos, valorada de una manera positiva, mientras que el cuerpo va a ser valorado de una manera negativa, ¿no? El alma es eterna, el cuerpo es mortal, el cuerpo nos lleva a la tentación, mientras que el alma puede ser pura, etcétera. Bueno, se agarraron dos gatos acá. Eh, esa dicotomía se va a extender a otros ámbitos, ¿no? Es decir, se va a extender, por ejemplo, a la materia y el espíritu, en donde el concepto de vida va a empezar a tener un sentido que no va a abarcar a otros entes, digamos, a partir de decisiones de alguna manera, de valoraciones ontológicas, ¿no? Eh, entonces algunos elementos son inorgánicos, mientras que otros son orgánicos, etcétera, ¿no? El pensamiento metafísico está fundado en esa dicotomía y la época moderna va a volver a apostar y profundizar.
en ese enfrentamiento va a fundar la certeza de la propia existencia en la actividad más abstracta de la que es capaz de realizar el ser humano, que es el pensamiento. Esa va a ser la única certeza frente a todas las incertidumbres que rodean a la existencia humana. Dudo porque dudo pienso y porque pienso existo. El yo fundado, definido en esa actividad abstracta. Y el cuerpo, Descartes lo imagina como una máquina y a la máquina como un instrumento sin sentido bajo el dominio del yo. Entonces, acá se profundiza, ¿no?, un problema que viene desde la época metafísica, porque el ser humano pasa a ser definido por su cosa cognoscente, mientras que comparte con el resto de las especies animales su res extensa, ¿no?, su cuerpo. Entonces, el cuerpo se vuelve el objeto para un sujeto que es el yo pienso. El cuerpo se vuelve un predicado de este sujeto yo pienso. Esto ocurre dentro del pensamiento filosófico, ¿no?, o del campo filosófico, porque, como mostró Foucault de una manera, digamos, terrible o evidente, el cuerpo rápidamente fue capturado por los engranajes del poder, por los engranajes económicos y políticos, estudiado, desmenuzado y vuelto a armar para incrementar su productividad, ¿cierto? Entonces, mientras que para la filosofía era un estorbo que podía ser perfeccionado o mejorado con prolongaciones tecnológicas, ¿no? Hannah Arendt dice que la máquina clave de la época moderna es el telescopio, ¿no?, que pudo ubicar por primera vez al planeta Tierra entre los otros planetas de la galaxia, es decir, objetivar a la Tierra. Lewis Mumford, en cambio, plantea que la máquina clave de la época moderna es el reloj, que va a regular, de alguna manera, el ritmo cardíaco y la forma de vida del hombre urbano moderno. Como sea, la técnica se concebía y aún se concibe como el perfeccionamiento de algunos de sus órganos o de sus funciones. Preso de esta manera de entender la cuestión está el que para mí es el filósofo más importante para pensar el acoplamiento entre los medios y el ser humano, que es Marshall McLuhan, ¿no? Cuando McLuhan plantea que los medios de comunicación son extensiones de algún órgano o alguna función o alguna zona del ser humano. Para este tipo de, digamos, para esta perspectiva, ¿no?, el ser humano se prolonga y se perfecciona en estos medios mientras, digamos, impide el desarrollo y obstaculiza la función u otra función para ese mismo órgano, ¿cierto? Eh, Esta es una idea que de alguna manera sigue vigente.
¿no? Aunque está siendo revisada también, ya que a esta dicotomía que dividía al pensamiento metafísico entre el alma y el cuerpo, bueno, nosotros ahora tenemos que acoplarle una nueva dimensión, que es, digamos, lo que nosotros llamamos el dispositivo mediático, ya que no podría generarse una división muy clara en dónde termina un órgano y en dónde comienza el medio, que ya no lo prolonga ni lo potencia, sino que de alguna manera se coorigina de ese mismo cuerpo orgánico, ¿no es cierto? Hay una copertenencia y un coorigen entre el cuerpo y su prolongación tecnológica. Eh, Me gustaría que esto quede claro, ¿no? Porque el medio ya no solo amplía la capacidad de un órgano, sino que tenemos que ser capaces de pensar que entre los medios y los órganos ahí se genera una continuidad, una unidad, digamos, eh, que tal vez analíticamente podemos diferenciarlos, pero que existencialmente eh, no pueden ser discernidos en su, digamos, fenómeno de irrupción o de institución, donde culmina el órgano y donde continúa el medio. Ahí hay una imbrincación, lo que yo llamo un acoplamiento, que vuelve confuso poder separarlo, y que a mí me parece que está claramente conceptualizado en varias películas de David Cronenberg. Yo creo que son películas conceptuales, creo que son películas a partir de las cuales se puede crear un concepto, pero bueno, este concepto ya no es como lo pensaba tal vez la filosofía tradicional, no es en un enunciado necesariamente verbal, es un signo audiovisual, eh, no es una sustancia, sino una relación. Eh, Me estoy refiriendo al concepto de eh, nueva carne que se elabora ahí en Videodromo, que les recomiendo que la vean, y yo le voy a dedicar algún encuentro a analizar esa película. La otra película que me parece que tienen que ver se llama Existence, también es de Cronenberg, aunque con una temática similar, ¿no? Que es la temática, ¿qué es esta temática? Que es la temática de la alienación, cuando se produce, ¿no? Lo que podríamos llamar como una especie de pliegue barroco, en donde se vuelve complejo o imposible discernir dónde comienza la alucinación y dónde comienza lo que podríamos convencionalmente denominar la realidad, ¿no? Este es, digamos, un tema para mí central para poder pensar el cuerpo en su acoplamiento mediático, cuyo producto es el cyborg, y, y que me parece que hay que tratar de reflexionar sobre este fenómeno desde categorías diferentes a las que habíamos pensado, digamos, en la metafísica tradicional, ¿no? Digamos, problemas ontológicos de de lo que significa el ser
para el humano, digamos, se amplían, estallan, porque nosotros partimos de donde definir al ser humano o al hombre, ¿no? Lo digo de esta manera casi burlesca, porque hasta no hace mucho tiempo esa palabra era como una sinécdoque de la humanidad. Eh, Definíamos al hombre como un ser racional. Y ahora nosotros, en este grado de reflexión al que hemos llegado, nos damos cuenta que hay, digamos, el conocimiento llegó, con la reflexión llegó a comprender que hay diferentes razones y que lo que el ser humano llama razón es una de las razones posibles y que convive con otras razones, como la razón sentimental, la razón política, etcétera, ¿no? Ahí lo interesante es pensar que en el origen de esta razón, razón y logos y lengua también constituyen toda una unidad conceptual, ¿no es cierto? Porque en esta unidad trifásica, que es como yo vengo definiendo al ser humano, constituido por alma, cuerpo y medios, en realidad, bueno, esta unidad trifásica tiene cuatro dimensiones, ¿no? La otra dimensión es la lengua, que fue lo que primero se descubrió y lo que se investigó en una gran profundidad en el siglo XX, digamos, desde Saussure hasta la cibernética, y, digamos, unos años después de que se empezó esta investigación sobre la lengua, comenzó la investigación sobre la técnica. Y hoy hay, digamos, un sentido consensuado en el pensamiento sobre la técnica que plantea a esta ya no como un invento o un producto del ser humano, sino como el suplemento imprescindible para que el prehumano se convierta en humano. Es decir, eh, se invierte la relación de necesidad y ya no es la técnica que necesita el ser humano para ser creada, sino que es el ser humano el que necesita a la técnica para poder erguirse e instituirse como humano. Eh, el otro elemento constitutivo de esto que llamamos naturaleza humana es la lengua, que, según William Burroughs, proviene de una infección que se dio dentro de una tribu de monos que les hizo hincharse las cuerdas vocales y de pronto empezar a modular sonidos guturales, primero gritos, chillidos, en una continuidad y repetirlos hasta que esos sonidos empezaban a asumir sentidos precisos, ¿no? Y bueno, y de ahí la elaboración del lenguaje humano. Como sea, a mí me interesa esta tesis porque nos obliga a redefinir al ser humano y sobre todo a redefinir las relaciones de poder y a tratar de aventar, de, digamos, exorcizar esos terrores eh, tecnofílicos que
eh, nos hacen imaginar a una tecnología que avanza y eh, llega un momento en que quiere exterminar a su propio creador, el ser humano, porque éste se quedó atascado en algún paso de la evolución. Digamos, yo sostengo que el ser humano es una especie de transición y que no que el ser humano va a desaparecer, o tal vez sí, no lo voy a presenciar, desaparecer, digamos, convirtiéndose, hibridizándose con otros seres y con otras especies, ¿no? Eh, digamos, tecnológicas, incorporándose o acoplándose con esas especies tecnológicas. Eh, en principio lo que hay es una transformación, una ampliación y un direccionamiento de esto que llamamos pulsiones del cuerpo humano, ¿no? A partir de muchísimos factores, centralmente a partir de lo que llamamos signos mediáticos, ¿no? O el mensaje del medio, que impacta directamente en nuestra sensibilidad y nos hace, digamos, nos altera, digamos, interviene en nuestras relaciones con el mundo. Digamos, ahora voy a dar un paso atrás para llegar también, me parece que a esta misma conclusión, pero desde otro lugar. Eh, Deleuze y Guattari diferenciaron a el organismo del cuerpo y plantearon que el organismo es un conjunto de órganos en funcionamiento, un conjunto cerrado de órganos que tratan de crear, digamos, una homeostasis de reproducción para sobrevivir. Mientras que, amparándose en ese enunciado genial de Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, mientras que al cuerpo lo visualizaron, ellos crearon el significante eso, la metáfora del cuerpo sin órganos, pero estaban para mí pensando en este sentido. Digamos, el organismo tiene órganos y es este conjunto cerrado de órganos, mientras que el cuerpo es, me sale una línea de fuga que va sumándose órganos, digamos, organizando órganos para crear nuevos sentidos, nuevas experiencias y nuevos afectos. Entonces tenemos por un lado el organismo y tenemos por otro lado un cuerpo que no tiene forma, que puede ser deforme, pero que va, digamos, formándose de acuerdo a las potenciaciones y los cercenamientos en el funcionamiento de sus órganos y en sus prolongaciones, ¿no? Yo empecé a investigar el lugar del cuerpo como lugar originario en la institución de sentido para definir el ser en el mundo con Merleau-Ponty, con la fenomenología de la percepción, ¿no? Me parece un libro fundamental para poder comprender, digamos, cómo
la conciencia es un sentido segundo con respecto al sentido corporal. Y ahí Merleau-Ponty plantea un ejemplo, ¿no?, que muestra una continuidad y en un cierto momento una imposibilidad de separar entre el instrumento y la carne, o entre el cuerpo y su prolongación, que es el ejemplo de el ciego y el bastón, ¿no? Digamos, el bastón del ciego no es una prolongación de la mano, sino que es la mano que va palpando el terreno sobre el que va avanzando, y hay como una especie de simbiosis. A mí me gusta un concepto que es el concepto de mediamorfosis, para, digamos, llamar a este acoplamiento entre el medio, o la técnica, y el ser humano. Por lo tanto, bueno, este es un ejemplo, pero los medios en general, el smartphone en particular, o multimedio, tiene para mí esta característica que ya no prolonga un órgano, ni un sistema nervioso, ni un sistema sanguíneo, sino que entre el ser humano y el smartphone se está produciendo una continuidad orgánica, que si el smartphone prolonga algo, prolonga deseos, prolonga algo así como un órgano del deseo que, bueno, que produce determinados efectos en la forma de vida de este ser humano. Digamos, esos efectos tienen un sentido afectivo. Esos efectos no son efectos intelectuales, sino que son efectos sensibles que impactan sobre nuestra corporalidad. Y en realidad a mí no me gusta hablar de cuerpo, porque, como dice Merleau en algún lado, inmediatamente que pronunciamos la palabra cuerpo nos imaginamos un objeto, y el cuerpo no es un objeto, el cuerpo no es un organismo. El cuerpo puede ser definido de otras maneras. Podemos definirlo como un nodo de información que tiene una manera de procesar esa información de un modo diferente al modo representacional de la conciencia. Uno de los modos que tiene para procesar esa información son, digamos, sus afectos y su sensibilidad. Entonces, digamos, de esta postura poshumanista que estamos tratando de pensar estos fenómenos, yo puedo pensar que los medios y el ser humano, hay una continuidad significativa en los dos sentidos del término, y que por lo tanto tenemos que pensar ya no bajo el paradigma del control en la relación humano-medio, sino bajo el paradigma de la adicción, ¿no? En lugar, digamos, de la represión, pensar el costado de la adicción, porque, digamos, los medios pueden servir como el chivo expiatorio de
una sociedad que políticamente está organizada bajo el formato de la adicción. Entonces, culpamos a ciertas drogas o a los medios para poder seguir reproduciendo esa misma esencia en otras prácticas o en otras experiencias que las reivindicamos de una manera positiva, ¿no? Hasta hace muy poco el cigarrillo y cualquier experiencia. Porque, digamos, ¿cómo puede ser una experiencia amorosa? Porque la manera que tiene el imaginario social para pensar los vínculos es una manera adictiva. Responde al orden de la necesidad y de alguna manera estamos retrasados para poder comprender que el nuevo sujeto al que tenemos que comprender no es un ser humano aislado o interiorizado en su psique y en su inconsciente, sino que es un ser múltiple y polimórfico que está desmembrado, que está fraccionado y que está multiplicado por los medios o la técnica que forman parte de su naturaleza. Digamos, se me ocurre ahora pensar que para encontrar la respuesta ontológica a este nuevo ser, tenemos que abordarlo desde una perspectiva estética y desde una perspectiva política. Bueno, ¿no? Esto es más o menos lo que les quería compartir. Siento que dije algunas cosas que son como importantes en mi pensamiento. Espero que hayan quedado claras. Y bueno, espero que las podamos también discutir en algún encuentro sincrónico para poder yo también tener algún feedback de, de esto que estoy diciendo un poco al tuntún y un poco siguiendo, digamos, mi propio hilo de pensamiento, pero bueno, no quiero que, me gustaría que me siguieran, digamos, todos los que les interese este tema y por lo tanto, bueno, necesitaría como algún encuentro con ustedes. Bueno, hasta luego, nos vemos en cualquier momento. Chau.